Manuel, a 9 años, un 26 de septiembre, 43 normalistas que solamente en la Universidad de Innsbruck, de aquellos restos de las bolsas que se encontraron en el río San Juan, dieron positivo a uno de ellos, casi el 90%, y a otro también que pareciera que sí fueron quemados, de acuerdo a la versión histórica, en el basurero del río, el basurero de Cocula, y luego arrojados al río San Juan. Manuel, 9 años de distancia. Ustedes, Mario Radilla y audiencia de Leo Noticias, pues en efecto son 9 años que han transcurrido de este lamentable caso de Iguala o Ayotzinapa, como se le quiera llamar, en donde pues hasta la fecha hay 43 estudiantes, de los cuales no se tiene la certeza de su paradero, aunque ya hay otras circunstancias en este caso. En principio, habría que decir, Mario, que lamentablemente las investigaciones, lejos de dar una claridad con mayor certidumbre al caso, han terminado por manosearlo. Y es que lejos de buscar la justicia, pareciera que más bien son objetivos políticos de uno y de otro bando los que han orientado la investigación. Por un lado, durante el periodo de Enrique Peña Nieto, pues la idea era pues responsabilizar a las autoridades gubernamentales y más exactamente al ejército de lo ocurrido con los 43 estudiantes. Del otro lado, ya con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, también tomó un sesgo político y era desmantelar lo que se consideró como la verdad histórica y a cambio nos dieron una nueva investigación que finalmente no esclarece qué es lo que pasó. Sin embargo, hay en las últimas posturas, el presidente López Obrador más bien ha actuado en defensa de los elementos del Ejército Nacional, tal vez con cierta razón, porque finalmente pareciera que se ha entablado un diálogo de sordos. Del lado de la causa de Ayotzinapa se insiste en responsabilizar exclusivamente al Ejército Mexicano y se olvida que el hecho, en cualesquiera de las investigaciones que se han realizado, ubica que la desaparición de los normalistas se dio en el contexto de una confrontación de bandas del narcotráfico. Del lado de la causa de Ayotzinapa no ha habido condenas hacia el narco, hacia las bandas del narcotráfico. Vaya, ni siquiera se ha hablado de la necesidad de desmantelar el narcoestado que hizo posible esta tragedia, María. Y sin embargo, el otro aspecto es lo que nos ha costado. La primera investigación del GEU fueron $2.5 millones. Esto es aproximadamente cada cuartilla que generó el GEI. Nos costó a los mexicanos 70,247 pesos cada cuartilla. Esta segunda investigación, en donde finalmente la arrojan y dicen, pues las autoridades no quieren dar pormenores, ocultan información, pero pues también tuvo un costo más o menos igual. Estamos hablando cerca de $3 millones, Mario. Eso es lo que nos ha costado nada más la investigación, en este caso del CIE. Ahora, si vemos el otro lado, pues lo que ha sido el vandalismo como forma de protesta, pues eso en su momento, en el 2014 al 2018, pues nos costó prácticamente la desmantelación de la economía del Estado, Mario. Fueron actos vandálicos en donde no se pedía justicia, sino más bien aflorar el resentimiento. Hoy ya con cierta moderación, pero se siguen dando estos actos. La violencia sigue siendo la expresión o la forma de exigencia de una demanda de justicia, pero la postura de ambas partes no garantiza que podamos encontrar una solución. Esto es, llegaremos al final del sexenio con esa promesa de resolver el caso incumplida, Mario. Parece interesante, Manuel, porque si nos vamos al contexto de aquella época, este movimiento fue la gasolina que desató, donde tú recordarás con la reforma educativa, los maestros de la CETEC encabezaron esta lucha, esta manifestación,
ya que lograron echar abajo la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, ya no están los profesores de la CETEC acompañando a los estudiantes, pero la fuerza del movimiento la dieron los maestros de la CETEC en varias partes del país, venían de todos lados aquí, inclusive el movimiento llegó a Ciudad de México, había que recordar todo lo que se vivió durante los años, pero el interés en aquel entonces, si bien un asunto político como tú manejas, hubo un interés en la cuestión de los profesores, que fue lo que creció el movimiento. Y si hablamos de los actores de aquella época, habría que no olvidar el que era comandante de la región naval, hoy es secretario de Marina, el que hoy candidato más fuerte por parte de Morena a ser jefe de gobierno, fue el encargado de la Policía Federal, que inclusive en el libro de Sidrono Casarrubias, que era el líder de Guerreros Unidos, aparecía su número telefónico de García Harfuch. Dos personajes ahorita en puestos importantes y claves fueron también parte de esto que se vivió en temas de seguridad cuando desaparecieron los 43 en el estado, Manuel. En efecto, y bueno, también hay circunstancias que se igualan, porque la reforma educativa, o la reforma de la reforma educativa instrumentada por López Obrador, también fue rechazada por el magisterio, y nuevamente fue la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Eso pues también da como que otro aliciente a este tipo de protestas, Mario, y el punto clave aquí es que esa visión politizada es la que está impidiendo poder llegar a esclarecer qué es lo que realmente ocurrió. Habría que mencionar también que si bien la DEA dio los pormenores de las conversaciones telefónicas, es sospechoso que lo haya hecho justamente ya en el último trayecto de salida de Enrique Peña Nieto y no en el momento en que se reclamaba para hacer las indagaciones, Mario. Entonces esto nos deja de nueva cuenta en incertidumbre. La causa de Ayotzinapa va a seguir siendo una bandera para salir a las calles, movilizarse, efectuar actos de vandalismo, pero quedará muy lejos de poder alcanzar la justicia. Sin duda, yo creo que ya después de 9 años, difícilmente podrán saber los padres, lamentablemente, dónde quedan los restos de sus hijos, porque los que en aquel momento eran los responsables, ahora ellos son los testigos protegidos señalando a la propia autoridad, y ahora los que perseguían son perseguidos.